Tardes con todos. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con los profesionales de la Jereza Moquegua. Bueno, yo tengo un grato placer ya que estamos cursando con la emergencia y es más todavía con la incorporación o con la venida o la llegada de la vacuna contra la COVID que está programada en la primera fase para vacunar a los trabajadores de salud, es muy necesario y conveniente poder hacer un recordatorio de lo que nos corresponde como trabajadores de salud. Y en función de ello, vamos a poder ejecutar las actividades que están planteadas, ¿no? Eh, Cabe indicar que nosotros, el personal de salud y especialmente el equipo de enfermería, tiene bien claro y conoce y viene manejando muchos años el tema eh, de la vacunación segura, ¿no? Hay que recordar que las vacunas tienen el objetivo de prevenir y tratar enfermedades. Yo creo que eso está muy claro y bien preciso en todo el personal de salud, sobre todo aquel que viene trabajando en las inmunizaciones desde muchos años atrás y que gracias a ello se tienen muchos logros en nuestro país como en las Américas y que venimos trabajando en el tema para poder prevenir y tratar enfermedades con las vacunas que tenemos en nuestro esquema nacional de vacunación, que son 17, y que nos previenen sobre alrededor de entre 23 enfermedades que tratamos a través de las vacunas, ¿no? También hay que recordar que son administradas a grandes grupos de personas y sobre todo a personas sanas, porque nuestro objetivo es prevenir, ¿no? Especialmente las vacunas que se encuentran en nuestro esquema nacional de vacunación están dirigidas a los lactantes, ¿no? Eh, y además con los niños entre las edades de 1, 2, 3 y 4 años de edad, ¿no? Nuestro esquema nacional de vacunación también eh, ha incorporado a lo largo de estos años las vacunas que están dirigidas a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores, ¿no? Eh, en nuestra norma técnica que fue aprobada en el año 2018, ingresaron dos vacunas a nuestro esquema. Eh, las vacunas que venimos ejecutando a lo largo de la incorporación que se dio, y tenemos ahí pues la vacuna de varicela, la vacuna para las gestantes y además tenemos la vacuna de neumococo que está dirigida para el adulto mayor, ¿no? La aplicación de las vacunas conlleva riesgos potenciales y teóricos inherentes al uso de las vacunas. Claro, lógicamente de que nuestro objetivo principal es poder prevenir las enfermedades, pero el riesgo también es inminente eh, cuando nosotros colocamos cantidades considerables de vacunas y es lógico que se pueda producir SAVIs que van a mermar un poco la actividad propia de inmunización, ¿no? Lo que sí debemos de corregir son los SAVIs o los errores programáticos, que eso está relacionado con el personal de salud que ejecuta la vacunación, ¿no? También debemos de mencionar que los programas de inmunizaciones deben procurar que las vacunas no se pongan, no pongan en riesgo innecesario a las personas, ¿no? Porque volvemos a mencionar que estas vacunas o las vacunas que nosotros colocamos son vacunas para prevenir enfermedades, ¿no? Pero básicamente debemos de mencionar qué es la vacunación segura, ¿no? Y necesariamente tenemos que decir que la vacunación segura constituye un componente prioritario de los programas de inmunización. Y es lo que nosotros hemos venido manejando a lo largo de los años y es lo que todos podemos visualizar, ¿no? Todos los profesionales de la salud, los médicos, el personal de enfermería, las licenciadas en obstetricia, los odontólogos, todos los profesionales de la salud, ¿no? Eh, los programas de inmunizaciones procuran garantizar la utilización de las vacunas de calidad y
Y pasa por eso, porque nosotros contamos con vacunas precalificadas, compramos a través de la OPS, exactamente del fondo rotatorio, que nos permite a nosotros poder garantizar que la vacuna que estamos aplicando son vacunas de calidad, ¿no? Aplicar prácticas de inyección segura, eso corre exactamente por el personal de salud, en este caso por el personal de enfermería, que tiene que ser adiestrado, que tiene que ir fortaleciendo las competencias en este tema, de tal manera que nosotros evitemos o que los errores programáticos sean mucho menos, ¿no? Y que la práctica, el ejercicio diario con el conocimiento nos permita a nosotros poder, a todos los enfermeros o al personal de enfermería, poder cometer los menos errores posibles en este tema, porque hay que recordar que nosotros aplicamos las vacunas a personas y que nuestro objetivo principal es prevenir las enfermedades. No queremos causar daños, pero todavía se evidencian errores programáticos que Se va a morir. Ay, claro, porque tanto se recibe.Igual, Ya. hay que Sácale la vacunación o inmunización, ¿no? Los sabios. Ya te hizo de ese enredo, él le sacó sus dedos ahí. Sí, sacó un dedito, tenía uno. Si pueden silenciar, por favor. Sácale todo. Quiero sacar esa manita, pero no puede A ver sacar. si la colega está con el micrófono encendido, si puede desactivarlo. Bien, mencionábamos que hay que vigilar los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización y hay que fortalecer las alianzas con los medios de comunicación para dar los mensajes claros a la población sobre las estrategias, sobre las prioridades y la seguridad de la vacunación. Nuestros aliados estratégicos en este caso son los comunicadores y exactamente pues todos aquellos que de alguna manera venden la noticia, no sea por medio escrito, radial, televisivo, porque de presentarse a un ESAVI creamos desconfianza en la población y eso se ve evidenciado en las coberturas de vacunación que nosotros venimos midiendo año a año en la dirección de inmunizaciones, ¿no? Hay que también tener en consideración que la vacunación segura es un componente prioritario, como habíamos mencionado, pero que además comprende el cumplimiento de un conjunto de procedimientos que deben de estar normalizados, estandarizados, protocolizados, que nosotros podemos observarlo, como ustedes lo pueden observar, ¿no? Básicamente están ligados al tema de la producción de la vacuna, del transporte de la vacuna, desde el laboratorio que la produce hasta, hasta el lugar, la parte, hasta la IPRES, quien aplica la vacuna, ¿no? Se tiene que también tener en consideración el almacenamiento de las vacunas, y hay que aquí precisar que las vacunas tienen que ser almacenadas óptimamente, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es brindar a la población vacunas de calidad, ¿no? Y cuando hablamos del almacenamiento de las vacunas, tenemos que referirnos exactamente a los equipos y complementos de cadena de frío. Cuando hablamos de equipos, estamos hablando necesariamente de las cámaras frigoríficas, de las refrigeradoras y congeladoras eléctricas, Ay, a de la las 51. y congeladoras fotovoltaicas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a los Pero complementos de ¿dónde cadena de fue? frío, estamos hablando acerca de los termos, de las cajas transportadoras, de los data loggers, que no son otra cosa que los registradores de datos que monitorizan minuto a minuto la temperatura de las vacunas, si es que estas se encuentran Grave, ¿no? en la refrigeradora
o en los termos portavacunas, ¿no? Cuando hablamos de la conservación de las vacunas, está ligado necesariamente al tema del almacenamiento, ¿no? Nosotros lo que manejamos y priorizamos es la calidad de la vacuna, ¿no? Queremos o aseguramos de que la vacuna sea de calidad y básicamente nos referimos que eh, para poder lograr eh, eh, evidenciar que la vacuna, que es una vacuna de calidad y segura, debemos de mencionar que estas se basan necesariamente sobre la base de lote a lote y que cumplen consistentemente con los niveles apropiados de pureza, de potencia, de seguridad y de eficacia, ¿no? Haciéndose un examen por un sistema independiente de revisión, que es el, el que eh, evidencia exactamente qué ha pasado por todo este proceso y que finalmente son vacunas garantizadas y de calidad, ¿no? Eh, También debemos de indicar o mencionar acerca de la manipulación de las vacunas, ¿no? Y aquí sí hay que recordar que las personas que manejan el tema y que tienden a manipular diariamente las vacunas, semanalmente, mensualmente y anualmente, son aquellas que tienen que tener una experticia en este tema, ¿no? Que tienen que conocer exactamente, primero, las temperaturas óptimas en las que deben de estar conservadas, segundo, acerca de la forma o la manera como nosotros debemos de almacenar las vacunas. Son biológicos refrigerados que no deben de estar expuestos al medio ambiente. Es por eso que cuando cada región, y en este caso si nos ubicamos en Moquegua, recepciona las vacunas, estas vacunas deben de ser guardadas rápidamente, ¿no? Rápidamente de tal manera que no se vean expuestas a un cambio brusco de temperatura y que se pueda producir una ruptura de cadena de frío y esta conlleva a mermar la, la calidad y la potencia de la vacuna que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Eh, También debemos de mencionar en relación a la reconstitución de la vacuna, y aquí básicamente estamos hablando de aquellas vacunas que se reconstituyen, como por ejemplo la vacuna de fiebre amarilla, como la vacuna de BCG, la vacuna de DPT, son aquellas que tienen que tener un trato muy diferenciado de aquellas vacunas que son en presentación monodosis, porque requieren un manejo muy especial y por ende una experticia en el tema del personal que ejecuta la actividad, ¿no? También debemos de mencionar acerca de la administración de la vacuna, y básicamente es la inyección segura, ¿no? Lo que se viene ejecutando, ¿no? Pero hay que tener ciertas consideraciones que luego las vamos a mencionar. En este tema también está inmerso la eliminación de los residuos que se generan con la vacunación. Y aquí tenemos que hablar acerca de las jeringas, de las agujas y del algodón, del papel que nosotros utilizamos. Eh, y además de la eliminación final de estos residuos que se generan con la vacunación, ¿no? Y finalmente acerca de la vigilancia epidemiológica que está relacionada necesariamente con los exámenes, ¿no? Este es un cuadrito resumen acerca de la propia vacunación segura que está considerada, ¿no? Y aquí volvemos a repetir que como primera consideración está la producción, y aquí está ligado necesariamente al tema de la producción de la calidad de la vacuna, que eso se ejecuta en los laboratorios, ¿no? Que pasa por un sistema regulador que lo tiene cada país. Nosotros aquí está netamente direccionado y manejado por DIGEMIT, que es el ente rector en relación a todas las federaciones de los productos que ingresan a nuestro país, que tienen que tener una certificación y que además es monitorizado, en este caso cuando ingresa la vacuna a nuestro país, es, tiene o sigue ciertos procedimientos. A nosotros nos notifica OPS que ingresa, porque hacemos la compra a través de OPS, como habíamos mencionado,
nos notifica que va a ingresar una determinada vacuna. Estas normalmente ingresan de manera trimestral. Se notifica, Senares notifica exactamente a, a Digemit, que es el ente rector en ese tema, en relación al registro sanitario, y a la Dirección de Inmunizaciones. Las vacunas ingresan a nuestro país solo por vía aérea, es por vía aérea que ingresan al aeropuerto. Eh, se constituye el personal para hacer la verificación del ingreso de la vacuna. Aleatoriamente proceden a, digamos, o abrir las cajas térmicas en las que llegan las vacunas para poder extraer el data logger y hacer una lectura rápida del data logger para poder verificar si es que las vacunas que ingresan, que han ingresado y que han venido, que vienen al país, no ha pasado por un tema de ruptura de cadena de frío, ¿no? Dependiendo del número de cajas, hay ciertas consideraciones para la lectura de la misma, de los data logger que vienen incorporados en las mismas, y se procede a poder verificar exactamente las condiciones. Se levanta un acta, en esa acta se considera todo lo que se ha observado, más el registro de la temperatura que arroja el data logger, y se menciona el número de cajas y el número de vacunas que han ingresado, ¿no? Como segunda instancia se le entrega oficialmente a Senares. Senares lo deposita en el almacén central que está ubicado en el Callao, y todas las vacunas ingresan a una precámara. En esa precámara se hace la lectura de todas las cajas de los data loggers que vienen incorporados en las cajas térmicas. Luego se procede de acuerdo a los resultados de la lectura del data logger, se procede a guardarlo en la cámara frigorífica para que sean distribuidos a todas las regiones del país, y lógicamente que va pues, a la región de Moquegua, ¿no? Ese es todo el procedimiento que se genera. La Dirección de Inmunizaciones, juntamente con Senares, manejan una programación de vacunas que es de manera anual. Se hace una disgregación de manera trimestral y de esa forma se distribuye a todas las regiones del país. En aquellas regiones que tienen problemas con el tema del almacenamiento propio, no lo reciben de manera trimestral, lo pueden recibir de manera mensual o bimensual. Eso ya está, se tiene en consideración de acuerdo a la capacidad de almacenaje que tenga cada región, ¿no? Y eso es, y luego ya estando las vacunas en el nivel regional, se procede a la distribución de acuerdo al flujo que tiene estimado cada región, ¿no? Que puede ser directo, que puede ser a las redes, estas a su vez distribuyen a las microredes, y de las microredes o directamente del almacén a las cifras de la región. En el tema de transporte y almacenamiento, que básicamente está relacionado al acondicionamiento adecuado del producto, en este caso de la vacuna, también hay procedimientos. El nacional distribuye o transporta las vacunas hasta el nivel regional, ¿no? Nosotros tenemos esta actividad de Senares. Senares viene a ser el operador logístico para nosotros, y que ellos distribuyen las vacunas de acuerdo a la programación anual. Ellos han tercerizado esta actividad, y a las regiones va por dos vías, ¿no? Por vía terrestre y por vía aérea. Y tiene la función o la responsabilidad de llevar las vacunas hasta el nivel regional. Y en el nivel regional asume la región, la distribución hasta al nivel local, ¿no? Mencioné cómo se almacenan las vacunas aquí en el nacional. Lo mismo sucede en el nivel regional, porque en el regional se cuentan con cámaras frigoríficas. Dependiendo del número de habitantes,
una región puede tener una cámara, como puede tener dos, como en el caso de Arequipa, de Piura, perdón, de Arequipa, de Puno, de, de Junín, de Huánuco, o puede tener dos, también como en el caso de Piura, pero tienen una en Piura y la otra en Sullana, como también Loreto, que tienen uno que está en el propio Loreto y en el otro que está en Yurimaguas, o puede tener cuatro, como el caso de Cajamarca, que tiene una en Cajamarca mismo, la otra que está en Chota, la otra en Cutervo y la otra en Jaén. Entonces, en el interior de cada almacén regional, además se cuenta con refrigeradoras y congeladoras para poder para poder acondicionar adecuadamente las vacunas que ingresan a la región. Nosotros también debemos mencionar que hay una región que no ha instalado su cámara frigorífica para vacunas, que es la región de Ayacucho, pero sin embargo tiene equipos para poder abastecerse en relación al almacenamiento. Ahorita, en estos momentos, con el tema de la, de la epidemia, ellos están haciendo todo el esfuerzo para poder instalar las dos cámaras frigoríficas que les fueron asignadas, pero que sin embargo han tenido dificultades porque eh, primero que no tenían un local propio, segundo que estaban en el hospital, lo que ellos le llaman el hospital antiguo, que finalmente fue construido uno nuevo. Cuando se construye el hospital nuevo no se había considerado el ambiente para la cámara frigorífica. Ahorita están viendo todo el tema de la adaptación del espacio, de la infraestructura para poder considerar. El resto de las regiones cuentan con sus cámaras frigoríficas. Tenemos dos regiones que ha desinstalado por el mismo tema, que han estado ubicados en el interior de los hospitales y que luego cuando han sido demolidos para ser construidos, no han considerado el espacio. Y es el caso de Pasco y de Ucayali, pero que sin embargo ahorita están viendo la forma, la manera y la pertinencia de poder reinstalar esas cámaras frigoríficas. En relación al monitoreo en relación a las prácticas de inyección segura, perdón, tenemos que tener en consideración mucho el tema de la administración de la vacuna, ¿no? Y aquí no tendría mucho que señalar porque las colegas que están hoy día escuchándonos por este medio conocen exactamente todo el manejo que debemos de conocer todos, pero sin embargo es bueno recalcar que hay que tener todas las consideraciones y los procedimientos que están considerados en esta actividad, ¿no? Y la disposición final de los residuos que se eliminan, que ya como hemos mencionado, pasan también por un tratamiento especial. En relación al monitoreo de los ESAVIS, pues son investigaciones rápidas y eficientes que se deben de ejecutar. Esto está a cargo de epidemiología. No voy a ahondar más en este tema porque eso lo va a tratar el doctor Uchuya, así de que ahí van a tener ustedes toda la información que se necesita conocer. Haciendo un resumen y también en consideración a la vacunación segura, debemos de mencionar que la vacunación segura también pasa por cuatro consideraciones, ¿no? La seguridad para quien recibe las vacunas, la seguridad para el personal de salud, la seguridad para el medio ambiente y el monitoreo de los ESAIs, ¿no? Que está relacionado con todo lo que estamos mencionando. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en relación a la seguridad para quien recibe la vacuna? Aquí hay que tener consideración que la vacuna sea de calidad, que sea garantizada, que nosotros la adquirimos a través de OPS y de la OMS, a través del fondo rotatorio, que además está aprobada por la Autoridad Nacional Regulatoria, que ya mencionamos que en nuestro caso es DIGEMIT, con capacidad inmunológica adecuada y conservada, ¿no? También hemos mencionado que nosotros, que se debe de aclarar y se debe de informar, sobre todo para el personal de salud y para los médicos que nos están acompañando hoy día, y que necesitan tener y necesitan además poder orientar y aconsejar a las madres de familia o el padre o los apoderados que llevan a la consulta a las niñas, a los niños, a los adolescentes, adultos y adultos mayores a que pasen por el consultorio de inmunizaciones para que puedan ser inmunizados. Sobre todo hay que verificar en los menores de 5 años
en el carnet de crecimiento y desarrollo, donde está insertado el tema de inmunización o de las vacunas, como le llaman normalmente las mamitas y los papitos, hay que verificar exactamente qué vacunas son las que les están faltando para que puedan ser derivados a, a inmunizaciones y se le pueda colocar las vacunas. Hay que también tener en consideración la técnica de administración y el uso adecuado de las jeringas. Nosotros tenemos 3 tipos de agujas y jeringas que manejamos, que son las 3 retráctiles. Aquellas que están dirigidas para colocar de manera por vía subcutánea, intradérmica e intramuscular. Hay que tener en consideración las dosis según esquema que también nosotros manejamos. Hay que tener en consideración el diluyente que sea adecuado, porque no es que a mí se me extravió, se rompió, se deterioró el diluyente que corresponde para la vacuna, por ejemplo, para la vacuna de BCG. Y yo digo, bueno, como no tengo, voy a colocarlo con suero fisiológico o con agua destilada. No. Cada biológico con un diluyente especial. Y la composición del diluyente es muy diferente a aquel que consideramos o que tenemos para ser diluido para la vacuna de BCG, es muy diferente para la vacuna de sarampión y rubiola o para la vacuna de varicela. Son muy diferentes. Entonces hay que tener en consideración el sitio y la vía de administración. Hay que conocerlo exactamente. Sabemos aquellos que debemos de colocar a los menores de 2 años. Sabemos en qué vía debemos de colocarle y sitio al niño mayor de 2 años, y hay que conocer necesariamente los intervalos mínimos entre una y otra vacuna. Mejor dicho, hay que conocer el esquema nacional de vacunación, donde ahí tenemos toda la información que amerita ser leída, estudiada y socializada, de tal manera que tengamos una información muy presente. Y el kit de emergencia, por si en algún momento se presentara algún tipo de eventualidad. Seguridad para quien recibe la vacuna también está en relación a la potencia, inocuidad y la conservación adecuada de las vacunas, al manejo de los frascos abiertos, sobre todo los multidos, de los frascos multidos que todavía tenemos, pero si le damos una mirada rápida a nuestro esquema de vacunación, ustedes pueden apreciar, considerar y verificar que el mayor número de vacunas que nos manejando en nuestro esquema nacional son en presentación monodosis. Las buenas prácticas de almacenamiento se tiene que tener en consideración. Hay todo lo que es lineamientos y normatividad en relación a las buenas prácticas, que si bien es cierto, es muy conocida por nuestros compañeros los químicos farmacéuticos, pero esto no deja de tener cierta consideración para el personal que ejecuta las actividades de inmunizaciones y para todo el personal, ¿no? Porque debemos de conocer las buenas prácticas de almacenamiento, no solamente de los medicamentos refrigerados, sino también los no refrigerados, ¿no? La reducción de los errores operativos programáticos, que ya hemos venido mencionándolo, que esto deben ser cada vez menos, pero sin embargo todavía se evidencia, ¿no? Hay que utilizar equipos de inyección estéril, es lo que nosotros venimos haciendo con cada uno de nuestras vacunas que aplicamos. También tenemos que hacer una revisión de los documentos que nosotros manejamos, de tal manera que tengamos bien claro y bien preciso de nosotros evidenciar que el empaque de la jeringa tiene algún tipo de deterioro. No debemos seleccionar la integridad del empaque, de lo que hemos venido hablando. Hay que seleccionar e inspeccionar el sitio de la aplicación en este caso de la vacuna, de tal manera que tengamos preciso nosotros la identificación de la zona donde vamos a aplicar la misma, ¿no? No dejar la hoja insertada en el tapón del frasco, porque eso no está permitido. Hay ciertas características de las vacunas que están relacionadas con la seguridad del receptor, ¿no? Y aquí volvemos a repetir acerca de la estabilidad térmica de las vacunas. Tenemos que tener en consideración aquellas vacunas que son activadas e inactivadas.
Tenemos que tener en consideración la presentación, que algunas vienen en presentación líquida. Hay que tener ciertas consideraciones en relación a la propia cadena de frío y a la fecha de vencimiento, y aquellas que vienen liofilizadas, que son aquellas que se reconstituyen, que cumplan el tiempo de uso una vez reconstituidas, ¿no? Y en relación a la inocuidad de las vacunas de frascos abiertos multidosis, el riesgo de la contaminación es muy alto, sobre todo con microorganismos patógenos, y hay que tener en consideración, y esta que necesariamente está relacionado con el número de dosis que vienen en cada frasco, ¿no? Los efectos de los preservantes contenidos en las vacunas, sobre todo en las liofilizadas, hay que tenerlo mucho, hay que tener en consideración, y sobre todo en consideración cuando se reconstituye y en función al número de horas que están permitidos poder ser utilizadas por el personal de salud. También tenemos que tener cierta consideración en relación a la conservación de las vacunas, ¿no? En relación al almacenamiento y la conservación en todo momento, hay que verificar y hay que estar muy alerta al tema de la temperatura, ¿no? Ya habíamos mencionado que nosotros tenemos que evitar en lo posible las rupturas de cadena de frío. Lógicamente que aquellas rupturas que se dan en el equipo no podemos predecir, no, en realidad sí podemos evidenciar días antes que se pueda producir una eventualidad de este tipo, pero aquellos que nosotros podemos minimizar, también tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Rupturas que se dan en termos portavacunas o en cajas transportadoras, eso tenemos que evitar necesariamente, porque eso están ligados al personal de salud. Eso sí, hay forma de evitarlos, hay forma de prevenirlos y hay forma de cerciorarnos en qué momento se produce la ruptura de cadena de frío. Hay que ubicar en forma adecuada el refrigerador, teniendo en consideraciones todas las características en el tema de la ubicación. Hay que evitar el contacto directo de los frascos de vacunas con los paquetes fríos con agua, de tal manera que no tengamos ningún tipo de dificultades. En relación al manejo de los frascos abiertos de las vacunas multidosis, hay que tener en cuenta que las vacunas no se hayan pasado por una fecha de la caducidad de la misma. Hay que evidenciar, hay que inventariar las vacunas, sobre todo porque hay que tener en consideración que cuando nosotros recepcionamos las vacunas, lo primero que evidenciamos es la fecha de caducidad, para darle movimiento, rotación, como nosotros le llamamos, ¿no? De tal manera que esa vacuna se coloque en las fechas consideradas, teniendo en cuenta pues mis indicadores, ¿no? El indicador de cobertura, el indicador de seguimiento y el indicador de deserción. Que se hayan almacenado y conservados en condiciones apropiadas de la cadena de frío, sobre todo con las temperaturas entre +2 y +8 grados, que la tapa del hule del frasco de la vacuna no se haya sumergido en agua porque eso se deteriora, y si pasa por este tema no podemos utilizar la vacuna, que los frascos de la vacuna sean manejados con buenas prácticas asépticas, ¿no? Eso debe de tener bien claro el personal y bueno, es lo que nosotros tratamos de inculcar en todo el personal que labora en inmunización. En el manejo de los frascos abiertos de las vacunas multidosis hay que tener en consideración porque algunas se pueden utilizar en el transcurso de las 4 semanas como máximo, otras que no, que solamente tienen horas, como por ejemplo la vacuna de fiebre amarilla, como la vacuna de BCG. Aquellas que tienen 4 semanas, estamos hablando de la vacuna en presentación de la polio oral, de la DPT, de la DT pediátrica, de la DT de adulto, ¿no? Y en relación a las vacunas que deben ser reconstituidas y liofilizadas, deben descartarse después de las 6 horas, generalmente según las indicaciones que nosotros manejamos. Bueno, y aquí hay un cuadrito resumen en relación al manejo de los frascos abiertos, solamente con un detalle de algunas vacunas, porque hay muchas más, pero yo les mencionaba que si nosotros le damos una mirada a nuestro esquema nacional de vacunación, podemos determinar que existe un buen número de vacunas que son en presentación monodosis, pero que todavía tenemos vacunas como la BCG, polio oral, DPT, DT,
tanto pediátrica como adulto, y la vacuna de fiebre amarilla, que todavía son en presentación multidosis, ¿no? Hay que también tener en consideración la seguridad y la calidad de la atención que nosotros que brindamos, ¿no? Hay que tener en cuenta los 10 correctos para la administración de los medicamentos y vacunas, que aquí están listadas, como por ejemplo el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, la verificación de la fecha de caducidad del medicamento o de la vacuna, la preparación y administración del medicamento y la vacuna, el registro de la vacuna y la hora de administración en que también estamos ejecutándola, la velocidad con que nosotros vamos a colocar la vacuna, y hay que estar enterados de las posibles alteraciones o en este caso de las reacciones adversas que pueda presentar la vacuna. Miren, los correctos no garantizan que los errores no se produzcan, pero su formulación ayuda a mejorar la seguridad y la calidad de la atención al paciente durante la administración de la vacuna o del medicamento. Y es lo que nosotros tenemos que tener siempre en consideración. En relación a la seguridad para el personal de salud, aquí hay que tener, aquí ya hemos pasado a manejar en la emergencia que estamos cursando la implementación y el uso de los CPP. Ustedes dirán, sí, pues hablamos de los CPP, pero aterricen los que están en el MINSA, que están sentados en el escritorio, porque nosotros no tenemos, nos indican que utilicemos, pero no tenemos. Lamentablemente, con el tema de esta emergencia, en una primera instancia estuvieron muy escasos, porque se incrementó el costo. Los costos se triplicaron, cuatriplicaron. Y en las regiones muy difícil de que se podían conseguir rápidamente. A medida que iba pasando el tiempo, hemos tenido mayor disponibilidad y además hemos tenido también mayor recurso, la región tiene mayor recurso como para poder aplicar, ¿no? Hay que prever los movimientos a pacientes para evitar los pinchazos. Esto lo manejamos exactamente el personal quien ejecutamos las actividades. Hay que tener la respuesta para poder coger al niño de tal manera, o indicarle a la mamá que coja al niño, de tal manera que evitemos movimientos bruscos que puedan terminar en pinchazos para el personal de salud. Hoy en día no vemos mucho ya de esos casos porque manejamos las jeringas retráctiles de tal forma que no se evidencia, ¿no? Y hay que utilizar las cajas de bioseguridad para las jeringas que utilizamos. En relación a la seguridad para el medio ambiente, hay que manejar el tema de la gestión de los desechos, la disposición adecuada de los desechos, en este caso las jeringas y los biomas, y hay que utilizar en los procedimientos, de los mismos que utilizamos en los procedimientos de vacunación, ¿no? Nosotros contamos con cajas de bioseguridad que deben de ser manejadas y utilizadas por el personal, de tal manera que evitemos lo que estamos observando en la pantalla, ¿no? El desecho de esta manera en las regiones, en los anexos o en los distritos, ¿no? Cuando hablamos de la gestión de los desechos, tenemos que tener en cuenta la normatividad que está vigente y que necesariamente esto lo manejan los compañeros de DIGESA, ¿no? Hay que ver el tema de la planificación y el cálculo de las cantidades de los desechos que se pueden generar en una vacunación, digamos que normal, y aquellas que se generan cuando se ejecutan campañas grandes, ¿no? Como por ejemplo la que vamos a tener ahora, ¿no? El almacenamiento temporal de los desechos que se generan y el transporte del mismo y la disposición final, ¿no? Que esto, si bien es cierto, lo maneja la propia región, que se contacta o que trabajan con empresas que finalmente terminan con la disposición final de estos productos que se generan, no solamente con la vacunación, sino con todos los que se generan en un establecimiento, en una IPRES, ¿no? En relación a lo que venimos mencionando, también hay que considerar que hay que aplicar la política nacional. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay que seleccionar el método de la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Hay que identificar las IPRES y operadores existentes.
hay que hacer el cálculo de la cantidad total de los residuos que se generan por ubicación y por día. Hay que elaborar un mapa con las rutas de recolección Solita. y transporte de los residuos a los establecimientos designados Mucho para la ahí porque recolección. muy solita me siento. El tiempo según ruta, zona geográfica y tipo de transporte del producto, ¿no? Hay que verificar también las normas sobre transporte de residuos sólidos peligrosos, hay que estimar los costos y hay que establecer programas de capacitación sobre buenas prácticas de gestión de los desechos. Esto lo viene manejando Vigesa, como había mencionado, ¿no? Bueno, y finalmente debemos de concluir que la vacunación segura es el resultado de un proceso coordinado. ¿Qué es lo que nos van a asegurar? Vacunas de calidad, prácticas seguras de inyecciones y monitoreo de los cesáreos con la finalidad de brindar a la población un mayor beneficio y un riesgo mínimo por la vacunación o inmunización. Es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Esto solamente ha sido un recordatorio para muchos de nosotros que venimos manejando diariamente el tema de inmunizaciones y para los médicos que también nos están acompañando, nosotros también consideramos que debe haber sido un recordatorio y que tenemos que tener en consideración. Básicamente nosotros queremos que entre todos nos ayudemos, que trabajemos en equipo y que finalmente las vacunas que nosotros aplicamos eh, eh, y lo relacionamos con el tema de la vacunación segura, tiene que terminar con el propósito o el objetivo, inmunizar y vacunar a la población. Si nos ubicamos exactamente en la región de Moquegua, tenemos que decir a la población de Moquegua, ¿no? Aquí una evidencia de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo y que nosotros finalmente como nacional solamente somos los portadores de las evidencias que ustedes diariamente vienen realizando, ¿no? Tenemos aquí un collage de fotos que he tratado de recompilar de tal manera que se evidencia el trabajo que vienen haciendo ustedes, que son los operativos, y que finalmente nosotros lo presentamos como resultado del trabajo que ustedes vienen ejecutando. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta eh, al respecto en relación a lo que se ha vertido. Y si no fuera así, bueno, el agradecimiento a todos por la pertenencia de poder escuchar y compartir eh, esta presentación y finalmente pues quedo a su disposición si es que hay algún tipo de pregunta. Por favor. Colegas, si alguna tiene pregunta, escribirla en el chat o hacerlo en forma ordenada. Licenciada Doris, sí tenemos, yo en particular tengo una pregunta, ¿no? Y es relacionada a lo que es la vacuna COVID. En realidad, no tenemos la duda si es una vacuna monodosis o es una vacuna multidosis. Ya, miren, de la información, sí quisiera recalcar que nosotros eh, como dirección venimos trabajando en ese tema, que no solamente es un tema que corresponde a la dirección de inmunizaciones, sino también que están inmersos otros componentes, ¿no? Como epidemiología, como CENARES, como DIGEMIT, DIGESA, OGTI y todos ellos. La información que nosotros hasta el momento tenemos y que se viene, digamos que actualizando, está relacionada o se menciona que es la probabilidad que sea en presentación monodosis, ¿no? Es la información que hasta ahorita manejamos, pero sí quiero mencionar que la información se viene actualizando diariamente, ¿no? Diariamente y que hay ciertas consideraciones también en relación a la información que podamos vertir, porque como hay un acuerdo que que tiene ciertas consideraciones y que dentro de ello hay cierta información que se viene manejando diariamente, pero la información que nosotros manejamos hasta el momento es
la probabilidad que venga en presentación monodosis. Gracias. Veo que hay la pregunta de una colega. Le voy a dar pase para que pueda realizarla. Un momentito, por favor. Diana, creo que no puede ingresar. Sí, le estoy dando para que pueda realizar la pregunta. Pero, a ver, acá hay otra pregunta mientras activamos el audio. Dice, si en relación a la vacuna, vía de administración, presentación, y la misma pregunta respecto a la vacuna del COVID, ¿no? Las colegas tienen la duda si cuál es la vía de administración y si la vacuna es liofilizada o no. Sí, mira, la información que manejamos, vuelvo a recalcar que esta se viene alimentando diariamente, pero la que se maneja es que va a ser aplicada por vía intramuscular, 0.5 es la dosis. No se menciona que sea, que va a ser reconstituida, no se menciona. Y vuelvo a repetir en presentación monodosis, ¿no? Es la información que manejamos hasta el momento. Licenciada Doris, hay una pregunta más de un colega. Si el Ministerio de Salud conoce hasta el momento alguna posible reacción de la vacuna COVID, una reacción adversa. No se nos ha informado. No tenemos esa información. No podría precisarla. Otra pregunta es, ¿el paciente debe encontrarse totalmente sano, sin síntomas, para colocar la vacuna? ¿Qué pasa si el paciente al momento de administrarle la vacuna o el usuario es positivo a COVID y aún se desconoce? No estamos dentro de los lineamientos que se ha considerado. No, se menciona que se debe vacunar a toda la población, no se precisa de aquel que presente un resultado positivo de la enfermedad, digamos. La indicación o la información que manejamos es de que se van a vacunar todos.
no se ha precisado. En todo caso, haré la consulta, te la pasaré, Diana, si es que en función a la respuesta que nos puedan dar. Gracias, licenciada. Otra de las preguntas es, bueno, en realidad la mayoría de colegas tiene la duda sobre la vacuna COVID, ¿no? Otra de las preguntas es si se conoce si la vacuna es fotosensible o aún no se tiene conocimiento de ello. Lo que nos han señalado es de que se va a manejar dentro de las temperaturas de +2 a +8 grados. No se precisa mayor información. Otra de las preguntas de los colegas es, ¿se conoce hasta el momento si esta vacuna tiene alguna contraindicación como alergias, como en el caso de AMA, que es a las albuminas, o aún no se ha precisado nada de ello? Todas estas preguntas es por la infodemia que se escucha en las diferentes redes, ¿no? De comunicación, que algunos dicen que no se deben de administrar personas con alergias o personas que hayan presentado algún tipo de alergia a medicamentos, a alimentos. Entonces, como sabemos que está cerca la actividad, hay bastante intriga al respecto. Pero también tenemos conocimiento, como usted ha dicho, que la información que se maneja es al día de hoy, ¿no? Que puede cambiar en 1 hora o en 2 horas. Sí. Lo que sí debo de mencionar es de que hay ciertos acuerdos que necesariamente están ligados al tema, probablemente de que ustedes estén considerando y preguntando, que no se pueden vertir hasta que oficialmente ingresen toda la documentación que corresponde, ¿no? Para el tema de la parte regulatoria. Pero de la información que manejamos no hay ningún tipo de contraindicación, ¿no? Se señala que no hay ninguna. Probablemente la información formal que nosotros tenemos, que vamos a compartirla con todos y todas, tiene que nacer de la información documentaria que ingrese, ¿no? Gracias, licenciada. Otra de las preguntas es, ¿va a ser necesario que para la vacunación de COVID se realice algún tipo de triaje? Considero que sí, por un tema del manejo. La estrategia para esta primera fase ya está diseñada y es la que ustedes también la conocen, que está dirigida básicamente al personal de salud. Creo que con la primera y la segunda fase no habría tanto, digamos, dificultad en el tema del manejo del triaje y todo ello, pero probablemente para la tercera fase, que es para la vacunación, digamos, que más grande, probablemente que sí, ¿no? La misma que hemos venido manejando nosotros en las últimas vacunaciones que se han dado, ¿no? Con las mismas consideraciones. Licenciada Doris, otra duda que se tiene es, ¿no se sabe aún si el traslado de esta vacuna va a ser vía aérea o vía terrestre? Por las consideraciones de los mismos procedimientos para el almacenaje y la distribución, correría de la misma forma como se está manejando hasta ahora, ¿no? Vía aérea para algunos casos, como por ejemplo en las regiones del oriente, y vía terrestre para otras regiones, la más cercanas, y que no se tenga dificultad. Normal, la fecha que está acá, no se pone 21, el resultado de muestra. Licenciada, tenemos conocimiento. De toma de muestra, pero que dice fecha de resultado. Por favor, colegas, apaguen su audio. Hoy día está el resultado. Tenemos conocimiento de que la vacuna no va a ir dirigido a gestantes, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos? ¿A ellos sí se los va a vacunar? 1501. No va dirigido a los gestantes, sí, eso está considerado porque los estudios acá.
las fases que se han ejecutado todavía no se ha manejado ese tema, ni tampoco, mucho menos a los niños. No, aprenderemos, pues. En relación a la pregunta de los pacientes que tienen problemas inmunosuprimidos y todos ellos, no se precisa, pero como menciono, esperamos la información documentaria, ¿no? Pero considero que se tendría que sí, que sí, necesariamente tiene que haber ciertas consideraciones, ¿no? Que va a depender mucho de la composición de la vacuna misma, ¿no? Bueno, si alguna colega tiene alguna otra pregunta, por favor, si no, para culminar la ponencia de la licenciada. Buenas tardes. Quería preguntar bueno, ¿cuánto de eficacia tiene la vacuna? Y aparte de eso, si después de que nos pongan la segunda dosis de vacuna, ¿nos van a realizar alguna prueba para comprobar que sí hemos formado anticuerpos y podemos ir a trabajar sin problemas? A ver, buenas tardes, en relación a la eficacia se habla de un 80-90%. En relación a la segunda pregunta que usted hace, yo no le podría precisar porque nosotros estamos manejando el tema de la vacunación nacional netamente, ¿no? Las otras consideraciones, yo no podría responder porque no está en nosotros. Correspondería además incluir a otros componentes, pero no, como menciono, no podría precisar yo en relación a que si se llega a manejar. Considero de que a nosotros los que venimos trabajando diariamente, se nos hace una prueba, se nos hace la prueba de manera quincenal o de manera mensual, y considero que esto tendría que seguirse dando, ¿no? Lógicamente de que Es que, en ella el resultado pues ahí a ver, se a considera lo que me se refiero compruebe, ¿no? no es a que no hagan el descarte del COVID, sino que me refiero de que, o sea, la mayoría de nosotros los trabajadores, estamos esperando vacunarnos para poder regresar a trabajar, sobre todo en el caso de los que estamos haciendo trabajo remoto. Pero ¿cómo es que yo puedo, o sea, garantizarme a mí misma de que sí, en realidad la vacuna me fue efectiva y que puedo ir a trabajar? Eso es lo que quisiera Yo no le saber, podría porque precisar, me no le podría vacunan y de precisar repente me he porque formado anticuerpos y voy a trabajar y me enfermo. sí, le entiendo, pero como le digo, nosotros somos la dirección de inmunizaciones y que solamente tenemos en nuestro accionar la aplicación propia de la vacuna, considerando todas las eventualidades que se puedan pasar. El otro tema que usted menciona ya correspondería probablemente articular con servicios, ¿no? Que pueda brindar la otra atención que usted refiere, porque no le podría Sí, precisar, o nosotros sea, no me podríamos gustaría, garantizar. no sé, de repente es un pedido personal, no sé si los demás compañeros se juntan a esto, porque en realidad nosotros como personal de salud necesitamos garantizar de que sí estamos protegidos. Entonces, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque es cierto, o sea, de repente usted no me va a poder responder, pero usted sí puede llevar de repente esa inquietud para que nos puedan garantizar que sí, en realidad fueron efectivas las vacunas y que podemos trabajar. Sí, bueno, en todo caso, la propia región misma, habría que manejarlo, de tal manera que, como usted menciona, de todos aquellos que están en remoto, que no han salido a trabajar y que se pretende que con la vacuna eh, tener la seguridad de que se creen los anticuerpos para poder retornar a trabajar, como le digo, es algo que se tendría que coordinar porque no le podría precisar yo en estos momentos, ¿no? Tardes. Ay, sí, justo la iba a presentar. Está presente la gerente de salud, la doctora Flor de María Curi. Ella va a tomar la palabra. Gracias, Diana. Licenciada, compañeros del Ministerio de Salud y compañeros de la Geresa.
En realidad se entiende la preocupación de los compañeros en cuanto a la vacuna. No conozco de alguna vacuna que, por ejemplo, la polio, por ejemplo, el sarampión, que para verificar su eficacia se haya hecho algún dosaje de anticuerpos, ¿no? Eso se hace en las pruebas, en la fase 3 de la vacuna. Por eso en esa fase se indica de que del porcentaje de sensibilidad, de efectividad de la vacuna, produce anticuerpos en un tanto por ciento, protege a la persona. Entonces, eso lo veo más complicado porque no existe esos protocolos con ninguna vacuna. Entonces, despertar falsas esperanzas o algún compromiso que no se pueda cumplir, creo que no sería responsable. No conozco de algún protocolo que tenga eso post vacunas. Eso se hace en la fase 3 de la vacuna para poder ver si realmente la vacuna produce anticuerpos, y el porcentaje mínimo que ese porcentaje y ese rango eh, genera anticuerpos, que esos los estudios que han demostrado las vacunas que han avanzado ya a las fases posteriores, genera anticuerpos, pero de tal manera que ese porcentaje que supuestamente sería afectado, presentaría casos leves, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ya presencia de anticuerpos igual. Esos estudios se presentan antes de autorizar el uso de la vacuna. Entonces, la seguridad de la vacuna está en la fase 3, está estudiada en la fase 3, ¿no? Entonces, no conocemos bien todavía toda la vacuna. Sería falso decir están protegidos al 100% porque no hay vacuna que lo haga. Y hay vacunas que tienen más de 15 años de historial y seguimos ajustando sus componentes. Entonces creo que esto es lo que el ministerio está entregando, y como está, es lo único que tenemos. Es el tema de la primera dosis, la segunda, y se ha demostrado que con la segunda, necesitamos la segunda para poder garantizar la efectividad de la vacuna, y todos el Estado cumple con el trabajador de salud de primera línea, que es el primero que debe estar vacunado y protegido. Entonces, necesitamos la vacuna, la segunda dosis, para protegernos más tiempo. Entonces, compañeros, eso es lo que hay. No vamos en realidad, como la licenciada lo dice, no existe ningún protocolo ese procedimiento. No hay esa condicional. Lo que se ha conversado con la ministra el día sábado es todo lo que les han mencionado, y esa es la garantía, es la vacuna. En realidad la garantía es la vacuna, para todos nosotros. Agradecerle en realidad la comunicación. Necesitamos saber más de la vacuna, pero en realidad nosotros necesitamos también organizarnos ya, porque tenemos que tener la responsabilidad de cumplir con las fases en el tiempo prudente, en el tiempo programado, y de manera que no genere un mayor estrés en ustedes, nuestros compañeros de trabajo, y poder garantizar que en los días previstos para la vacuna del personal de salud, que es la primera que va a llegar, el 100% podamos estar protegidos, vacunados, y después del tiempo prudente, me parece que es 24 días, la segunda dosis, y ya. O sea, creo que hasta ahí vamos a tener la garantía, ¿no? Obviamente que vamos a ir comenzando las otras subfases, como le hemos llamado, en la medida que tengamos disponibilidad de vacuna. Eso, y agradecer. Estamos en paralelo, conteniendo la segunda ola, y a la vez organizándonos para iniciar este proceso de control efectivo, como es la prevención efectiva, que es la vacuna. Sí, doctora, gracias. Sí, y ahí le agregaría solamente que finalmente se harán los estudios en relación a la eficacia de la vacuna que
que se va a aplicar, ¿no? Pero en estos momentos, no, como se menciona, nosotros no podemos garantizar más procedimientos porque no se evidenciaría los resultados que probablemente nosotros como personal de salud o como ciudadanos querramos conocer, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo indicar es de que mantengamos nuestra línea, apliquemos la vacuna, trabajemos en equipo para poder sacar adelante todo este proceso que se nos viene y seguir cuidándonos, ¿no? Que eso, porque aún así nos apliquemos la vacuna, tenemos que seguir con todos los protocolos, lavado de manos, colocarse la mascarilla, las caretas faciales, eh, aguardar el distanciamiento físico y social, de tal manera que evitemos pues cursar con la enfermedad, ¿no? Licenciada Doris, disculpe, para culminar, una última pregunta. Queremos saber qué tipo de vacuna es virus vivo, virus atenuado, es ARN. Lo que nosotros manejamos es atenuado, virus atenuado. Es lo mismo que lo que estamos manejando, venimos manejando a lo largo de muchos años en nuestro esquema de vacunación. Es la información que manejamos. Esa, perdón, licenciada, pero esa es la garantía de que se pueda producir una reacción del organismo, ¿cierto? Ajá. Reacciona a la aplicación de la vacuna misma que estamos aplicando. Y por eso que estamos reforzando con 2 dosis, ¿no? Bueno, colegas, si no hay ninguna otra pregunta respecto a lo que es vacunación segura, porque sabemos que vacunación segura no solamente es para la vacuna COVID, sino es para todo el calendario regular. Entonces, procedemos a agradecerle a la licenciada Doris. Doctora Flor, no sé si usted desea, para poder pasar con el área de epidemiología. Sí, agradecer profundamente la atención de todos los compañeros. No dejo la oportunidad para agradecer todo el trabajo que vienen realizando, tanto presencial como remoto. Ninguno es mejor que otro, los dos son trabajos extraordinarios que ustedes vienen realizando. Y le hacemos frente por ambos lados, por el trabajo de intervención y por el trabajo de prevención con la vacuna. Les agradezco infinitamente y gracias, Diana. Bueno, gracias también a todos los participantes. Licenciada Doris, muchas gracias por su participación y por su apoyo siempre. Entonces, procedemos a tratar el tema del manejo de SAVIS. Muchísimas gracias, licenciada Doris. Bien, Ivana, muchas gracias a todos y bueno, a cuidarnos y a seguir trabajando, como tú mencionaste, no solamente para la vacunación COVID, sino también para nuestro esquema regular, para que no se caiga y para que podamos mantener las coberturas que son necesarias y urgentes, dada la emergencia en la que estamos cursando. Muchas gracias, muy buenas tardes y cuidémonos. Un abrazo para todos ustedes y será hasta otro momento que podamos compartir información. Gracias, buenas tardes.